Hola a todos, bienvenidos a este subcanal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico. Y antes de empezar, comentar que estos vídeos tienen netamente fines informativos y o formativos y no son una asesoría de inversión para estos mercados. Bueno, bienvenidos una vez más, gracias por estar ahí, gracias por comentar, gracias por darle like a los vídeos, bienvenidos a los suscriptores y por favor, si ustedes quieren apoyar este canal, por favor darle like a este vídeo, de verdad que se los agradezco. Y bueno, aquellos que quieran aprender a operar en BitMEX y quieran aprender cómo ganar dinero cuando Bitcoin cae, pues aquí pueden ver este tutorial bastante completo que tengo yo en el canal. Bueno, vamos rápido, intentar ir rápido, vamos a ver Bitcoin, el análisis de Bitcoin a largo plazo, corto plazo y también vamos a hablar un poco sobre ADA, sobre Cardano. Les quiero mostrar algo que es lo que yo comentando durante un tiempo que me gustaría ver en Bitcoin con ese hombro, cabeza, hombro invertido. Bueno, vamos primero con Bitcoin largo plazo. Obviamente el largo plazo sigue bastante bajista, ¿no? Este es el gráfico de un día y mirar cómo esta media de las últimas 20 sesiones, la media semanal de las últimas 20 sesiones, lo vengo comentando durante varios vídeos ya. Y la verdad que está siendo una resistencia importante. Bitcoin durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días aproximadamente ha estado testeándola y no ha sido capaz de romperla, ¿vale? Además, si vemos el gráfico semanal también, el estocástico, mirad, lo comenté ya también, ya se ha dado ese cruce bajista con lo que podríamos ver una caída. Además también mirar aquí el RSI, también lo he comentado, cómo ha llegado a esa zona de resistencia, tal como lo hicimos en el anterior bear market, vino a esta zona para volver a retroceder y ahora mismo pues no ha sido capaz de romper esa zona, ¿no? Y incluso está mostrando que está bajando. Y bueno, y una vez más también con respecto al volumen, pues mirar cómo seguimos por debajo de esa media. Lo expliqué, hice un análisis en el vídeo anterior con respecto al volumen. Aquellos que no sepan de qué estoy hablando, les recomiendo que vean ese vídeo anterior y mirar cómo seguimos por debajo de esa media, lo que en teoría pues no son buenas noticias, ¿no? El volumen no acompaña como para empujar a Bitcoin hacia arriba. Ahora, dicho esto, en el corto plazo sí que podríamos ver algún movimiento alcista. ¿Y por qué lo digo? Porque mirar en 4 horas, que es un gráfico importante también, estamos bastante sobrevendidos, ya estamos en una zona de sobreventa. Además en gráfico de 1 hora también creo que mirar cómo también el precio ha estado sobrevendido, ahora está subiendo y todavía tiene, digamos, espacio para venir a sobrecompararse en gráfico de 1 hora y en gráfico de 4 horas también, ¿vale? Sin embargo, mirar cómo estas cuñas están sirviendo y están funcionando bastante bien en este mercado. Mirar cómo en el último vídeo comenté sobre esta cuña bajista y se confirmó. Al final la rompió. Sin embargo, ahora ha venido a testear una zona de resistencia y soporte importante, que también lo comenté en el vídeo. Era una zona, bueno, donde el precio se podría parar, son los 3.850, 3.860 aproximadamente. Y bueno, teniendo el RSI sobrevendido en 1 hora también, pues sí que podríamos ver a lo mejor un movimiento no muy grande necesariamente, pero un movimiento alcista para ya finalmente hacer ese movimiento bajista. Y además, ¿por qué lo comento? Mirar, esto para aquellos que me lleven siguiendo ya durante bastante tiempo, en un vídeo hice un análisis de este movimiento, lo voy a volver a hacer para aquellos que no lo han visto. Mira cómo Bitcoin en este movimiento sube y aquí en esta caída justo viene a testear ese 61% del Fibonacci. Y es un movimiento muy parecido que hemos visto en estos momentos. Bueno, que vimos anteriormente aquí. Mirad cómo el precio cae,
venimos a testear esta zona alta, zona de resistencia importante, el precio finalmente decide caer y viene a testear esa zona, justo lo que vimos aquí, ¿no? Cae, se lateraliza un poco, zona del 61%, cae, se lateraliza y viene a testear la zona del 61% de Fibonacci. Y una vez más hace un movimiento alcista, tal como lo vimos aquí, y el precio se ha lateralizado y vimos este movimiento alcista que lo podríamos comparar con este de aquí, aunque en menor medida, mucho más pequeño, mucho más débil. Por eso yo también vengo comentando durante varios días, a mí me hace falta esa fuerza en el movimiento, ¿no? Lo débil que ha ido subiendo para realmente pensar que estamos cambiando de tendencia, deberíamos ver movimientos mucho más rápidos, mucho más fuertes, ¿no? Y monta esta especie de lateral como lo montó aquí y finalmente cayó. Realmente aquí tampoco ha habido una caída excesivamente importante como para pensar que ya nos vamos al infierno, ¿no? Realmente ha sido también una caída más pausada, con lo que también por eso yo comento que podríamos ver un último movimiento alcista para así finalmente incluso venir a testear ese 61% de Fibonacci una vez más. Ver un movimiento como este, venir a testear, ven cómo testeó esta zona del 61, que son los 3.550 aproximadamente, el precio se lateraliza, con lo que podríamos ver un movimiento parecido, sea desde aquí o intentar volver a hacer un movimiento alcista para volver a caer, venir a testear esta zona, lateralizarse, tal como lo hizo aquí, ver movimientos bajistas, alcistas, pero al final estar dentro de ese 50 y ese 61% para finalmente venir a caer al 78%, algo tal que así, ¿vale? Voy a extender un poquito para que lo veamos mejor y mirar cómo ese 78 en esta zona coincidió o coincide bastante con esta línea de tendencia alcista que justo se confirmó aquí en este punto, ver un movimiento aquí muy parecido que se lateralice. Espera un momento, quito esto. Ver un movimiento tal que así, lateralizar, caer, venir a testear esta zona, pero coincidir con esta línea de tendencia alcista, un poco tal que así, esta línea va más o menos por aquí, ¿vale? Ver un testeo que se lateralice por esta zona, un poco como lo vimos aquí, para finalmente desde aquí volver a intentar hacer ese movimiento alcista. Y una vez más, montar una especie de cuña alcista, ver un movimiento muy parecido a este que tuvimos aquí, ver algo tal que así, y desde esta zona volver a intentar a irse para arriba, ¿vale? Para mí ahora mismo, ya lo he comentado varias veces, las dos líneas o las dos zonas de soporte y resistencia más importantes son, en cuanto a resistencia, la zona de los 4.100, 4.200 dólares aproximadamente, y lo que es esta línea de tendencia alcista. Ya hemos tenido dos toques, según la teoría de Dow necesitamos dos toques para trazar una línea de tendencia y necesitaríamos un tercer toque para confirmar esa tendencia, ¿vale? De todos modos, ya lo comenté en el video anterior, me hubiera gustado ver, sobre todo de cara a un posible cambio de tendencia alcista, me hubiera gustado ver, o me gustaría todavía poder ver un movimiento alcista, incluso venir a romper este último alto más bajo, ¿vale? Y venir ahí a testear esta zona, entonces ya tendríamos ese alto más alto o nuestro primer alto más alto y un bajo más alto, y eso ya con las demás indicaciones que tenemos, eso sí que podría ser unas muy buenas indicaciones de que realmente este ha sido nuestro suelo. Y una vez más,
pues ver el RSI en zona baja, el estocástico sobre todo en gráfico semanal, ver RSI una vez testeando estas zonas de sobreventa, estocástico también por estas zonas bajas. En caso de ser así, sí que podrían, y serían muy buenas indicaciones de que, y sería una buena zona de entrada o de compra para coger un movimiento alcista e incluso ya de una vez venir a romper esta zona de resistencia y ya poder decir que ya hemos dejado o que el bear market se está terminando, ¿no? Pero hasta que no hagamos ese tipo de movimientos, pues realmente sí, el precio decide caer desde esta zona. Primero, tendríamos una vez más un alto más bajo, o sea, tendríamos ya altos más bajos y aquí en vez de tener ese alto más alto, por lo menos venir a testear esta zona, si el precio decide caer desde aquí, pues sí que serían muy malas noticias, ¿no? Porque ni siquiera eso nos indicaría que ni siquiera ha sido capaz de venir a testear este alto anterior, se ha quedado por debajo y en caso de seguir cayendo, pues incluso podríamos venir a romper esta línea de tendencia y por lo menos venir a testear ese último mínimo anterior. Entonces, por eso, de cara, incluso siendo bajista, ¿no? De cara a los toros, de cara a esa tendencia alcista, sería importante, sería muy importante por lo menos venir a testear una vez más esta zona de aquí o incluso venir a romperla. Y en caso de caer desde aquí, pues una vez más tendríamos un alto más bajo, lo que no es bueno de cara a un cambio de tendencia, sobre todo de un cambio de tendencia bajista a alcista. Bueno, eso en cuanto a Bitcoin. Ahora, mucha gente me ha preguntado, me ha comentado sobre el hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a poner una semana para verlo mejor. Espera un momento. En este mismo gráfico voy a poner ese movimiento todavía, vamos a ponerlo en un día, todavía es posible, ¿vale? Voy a quitar estas líneas para que no nos quede más limpio y lo podamos ver mejor, ¿no? Ese patrón todavía es posible. Realmente todavía no se ha, digamos, ¿cómo se dice? Que todavía es posible de que se confirme, ¿no? No ha sido, no es un movimiento fallido todavía, ¿no? Para ya empezar a pensar que ya ese hombro, cabeza, hombro invertido ya no es posible, deberíamos ver por lo menos un testeo más a estas zonas de aquí, ver ya un bajo a este nivel o incluso un bajo más bajo, pues ya no digamos que invadilar, no me sale la palabra, invadilar, bueno, no me sale, pero ustedes se hacen a la idea de ese patrón. Sin embargo, todavía sigue siendo posible, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro hombro izquierdo, nuestra cabeza y digamos que todavía pues estamos pendientes de la formación de ese hombro derecho, que todavía si vemos ese movimiento alcista, pues ese patrón digamos que se terminaría de hacer, no de confirmar. Ahora, ¿qué quiero comentar de ADA con respecto a esto? Pues que en ADA sí que lo hemos, disculpar, sí que lo hemos hecho. En ADA se ha dado ese patrón y es lo que tendríamos que ver en Bitcoin para realmente pensar que la tendencia bajista ha terminado. Mirar ADA cómo se formó justo ese patrón. Lo podemos tirar desde esta zona, tener ese hombro izquierdo. Lo tengo en gráfico semanal, lo podría poner también en gráfico, vamos a ponerlo en gráfico diario para que corresponda con el gráfico de Bitcoin. Mirad, ADA, digamos que estaba esta zona, la zona de los 12,60 aproximadamente y la zona de los 12,90 aproximadamente, esta zona de aquí,
una zona de resistencia tal cual como la que tenemos ahora mismo en Bitcoin. Esta zona alta, ¿vale? Esta zona de por aquí, la zona de los 4.000, 4.100, 4.200, ¿vale? Teníamos ese patrón, ¿no? Ese hombro, podríamos tirar de esta manera, cabeza, ¿vale? Algo tal que así, para que ustedes se hagan una idea, esta zona de resistencia y mirar cómo finalmente el precio rompe hacia arriba, además con mirar con mucho volumen, incremento en el volumen, con fuerza, incluso viéndolo en gráfico semanal, mirar el... A ver si cambia. Espera un momento. Bueno, no quiere cambiar, pero mirar cómo ha estado testeando esta zona, monta ese hombro, cabeza, hombro invertido, vuelve a testear esa zona y finalmente decide romperla con velas de gran rango y acompañado con volumen. Ahora mismo, para aquellos que estén interesados en ADA, el nivel a tener en cuenta es este de aquí, ¿vale? Los 12.60, entre los 12.60 y los 12.62 y los 13.00 para entrar en compra o para acumular o para comprar Cardano, comprar ADA. Sería esperar. Si Bitcoin finalmente decide hacer ese retroceso, decide caer, ya sabemos que por lo general el mercado cripto suele seguir a lo que hace Bitcoin, y si finalmente vemos ese retroceso o esa caída, pues podríamos ver un retroceso en ADA también. Y si ADA viene, hace ese retroceso y se mantiene sobre esta zona, sería una buena zona de compra. Y es lo que necesitamos ver en Bitcoin para realmente pensar que ya hemos terminado con ese mercado bajista. Hacer un movimiento tal como este, un rompimiento, este sería la confirmación de ese patrón, de ese hombro, cabeza, hombro invertido, que es una figura de cambio de tendencia. Y en el caso de Bitcoin, romper con fuerza, con volumen, empezar a consolidarse por esa zona, que esta resistencia en Bitcoin, que esta zona de resistencia pasara a ser una zona de soporte, se empezara a consolidar por ahí, y entonces ya sí que tendríamos un alto más alto, ya mirar este alto como es más alto que esos altos anteriores, ya tenemos nuestro primer alto más alto, y también tenemos esos bajos más altos. Mínimo, ya tenemos ese bajo más alto y ya acompañado de un alto más alto. Y debería, en teoría, esa sería nuestra confirmación y sería el inicio de esa tendencia alcista, de ese cambio de tendencia. Es lo que necesitamos ver justo en Bitcoin, con que el patrón se produzca, haya un rompimiento con fuerza acompañado del volumen, se empiece a lateralizar por esta zona o a consolidar y empecemos a ver altos más altos y cada vez bajos más altos, altos más altos, bajos más altos. Entonces la verdad que doy gracias a un suscriptor que comentó este patrón en ADA, y la verdad que me ha venido muy bien para explicarles a ustedes lo que debería pasar y lo que deberíamos ver aquí en Bitcoin. Bueno, gracias por todo, gracias por estar ahí. Si les ha gustado el vídeo, por favor dale a me gusta, y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias, hasta luego.